porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego, capítulo 10 verso 1, capítulo 10 verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo, hermanos, les había pedido a ustedes, a la iglesia, que oraran al Señor para que hicieran una lista de personas que necesitan salvación. Bueno, yo espero que están haciendo la lista de oración y usted puede ir añadiendo a su lista de oración conforme el Señor le va inquietando en cuanto a personas que no son salvas. Una vez que tengamos las listas de personas, vamos a rogar por la salvación de cada una de ellas. Ahora, en el texto que acabamos de leer de Romanos 9, 1 al 6, Romanos 10, 1, usted nota que el apóstol Pablo deseaba profundamente la salvación de sus parientes y luego en el capítulo 10 él menciona que también desea la salvación de toda la nación de Israel, de todos sus conciudadanos o sus compatriotas. En el caso de nosotros, pues sería desear la salvación de todos nuestros parientes, familias, amigos, etcétera, y también la salvación de todo este país, de toda la nación de Panamá. Por eso el apóstol Pablo se esforzaba en predicarles a todos y también, aparte de que les predicaba el evangelio, también él rogaba al Señor para que sus parientes, así como para que toda la nación llegase a entender y conocer lo que había hecho Cristo por ellos y creyeran en él. Dice en el pasaje que leímos que el apóstol Pablo tenía una gran tristeza y dolor en su corazón, y esto le llevó a él a rogar por la salvación de sus parientes y de toda la nación. Les dice que él rogaba. Ahora, cuando vemos en el capítulo 10, verso 1, la palabra que aparece es oración. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo, el deseo, un anhelo es un deseo fuerte, un deseo que no se puede apagar. Dice que su gran anhelo de su corazón y su oración. Así que no solamente un deseo, sino que también o, oraba. Bueno, aquí aparece la palabra oración. Sin embargo, esta palabra no es lo que nosotros entendemos como oración. En verdad, la palabra aquí es y mi ruego. Debería ser traducida rogar o mi ruego. Ruego a Dios por Israel para salvación. Entonces, el apóstol Pablo, en su tristeza profunda, su gran dolor, le llevó a rogar por la salvación de su familia y su nación. Y, y eso es lo que quiero que enfaticemos en la lección de hoy, que nosotros no solo vamos a orar por la salvación de otros, sino que tenemos que rogar por la salvación de otros. Y hay una diferencia entre orar y rogar, una gran diferencia en verdad. Porque orar es mencionar una petición, es como hacer mención de algo que alguien le pide. Sin embargo, rogar es una solicitud insistente, es un deseo que está combinado con las emociones y a veces hasta con la desesperación. Eso es un ruego. Yo sé perfectamente lo que es rogar en la práctica, porque en estos días pasados que yo estaba tan enfermo, estaba postrado en esa cama, que no podía moverme, no tenía deseo de comer, solo había un pensamiento en mi mente y en mi corazón. Con todo mi corazón, rogaba constantemente cada vez que yo estaba consciente, cuando yo no estaba dormido, sino que estaba consciente, solo había algo que yo le pedía a Dios.
Señor, por favor, levántame. Por favor, Dios, sáname, sáname, restaura mi salud. Era todo lo que yo le pedía. Por esos 2 semanas que yo estuve tan enfermo, solo yo podía hacer ese ruego. No había fuerza para yo pedir por otra cosa. Realmente estaba tan débil que lo único que me venía a mi mente y lo único que yo podía decirle a Dios es rogarle por mi salud. Era todo. Era algo tan insistente cada vez que yo estaba consciente. Eso era todo lo que yo pedía. Era parte de mi sentir, de mi deseo, hasta de mi desesperación, pedirle a Dios por eso. Entonces, rogar es una petición que, que está figurada con una mano que se extiende para recibir, esperando recibir. Es como cuando una persona, un mendigo, extiende su mano y le solicita a alguien que le dé algo. Él extiende su mano porque él espera recibir algo a favor de su solicitud. Ese es rogar. Rogar es que nosotros le extendemos nuestra mano, nuestra alma, nuestro corazón a Dios, pero esperando recibir de Dios una respuesta, recibir algo. El ruego se debe a una necesidad por la que estamos pasando y que sabemos que esa necesidad solo, solo depende de Dios para su respuesta. Por ejemplo, en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Dice que las ancianas que de verdad, perdón, las viudas que de verdad lo eran, dice que ellas se dedicaban a rogar al Señor porque no tenían a nadie en quien podían depender. Eran solas. Y cuando eran viudas sin esposo y sin hijos, lo único que les quedaba a estas mujeres era depender del favor de Dios. Y por eso ellas rogaban a Dios. Y de ahí la Biblia instruye a las iglesias que a las que son viudas de verdad deben ser sostenidas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les ayude. Y, y de ahí viene la enseñanza de las viudas que son de verdad viudas, que no tienen a nadie y que son miembros de la iglesia, pues la iglesia debe apoyarles, porque no dependen de más nadie. Eso es rogar. Cuando usted sabe que usted no tiene nadie de quien depender para suplir su necesidad más que de Dios. Ese es un ruego. Y también hay otro ejemplo cuando el ángel habló con Zacarías y dice el ángel que Elizabeth iba a dar a luz. Así que en respuesta a la oración que le había hecho o que le estaba haciendo constantemente Zacarías a Dios, la palabra que usa ahí el ángel para decir tu oración ha sido escuchada es la palabra rogar. Entonces, Zacarías rogaba a Dios que por favor pudiera su esposa poder ser fértil para que pudiera dar a luz a un hijo. Y él sabía que esa respuesta a esa necesidad solo dependía de Dios y más nadie. Eso es rogar. Cuando usted sabe que no hay medicina para tomarlo, cuando tú sabes que no hay nada que se pueda hacer, cuando tú sabes que no hay ayuda de nadie, ese es rogar, que solo te queda Dios y solo Él puede suplir tu necesidad. A veces en una situación de esta, de rogar a Dios, a veces incluimos el ayuno y a veces también el retiro. ¿Por qué, hermano? Porque sinceramente, si nos vamos a entregar a rogar a Dios, obviamente estar rodeado de distracciones no nos ayuda a rogar. Como dije antes, ¿no? Como cuando yo estaba enfermo, yo estaba en mi soledad ahí y no había nada que me impidiera pensar en mi propia necesidad y mi situación personal.
Así que era todo lo que podía hacer. Entonces, a veces, para que nosotros podamos entregarnos a un ruego a Dios, a veces vamos a tener que apartarnos, separarnos de los quehaceres, del trabajo. Es lo que comúnmente la gente llama un retiro espiritual. Pero no tiene que ser un retiro espiritual de irse a una selva, a un bosque. Pero sí, si, si en verdad nos vamos a entregar al ruego, es importante que estemos a solas con Dios donde no haya distracción. Por eso escogemos un lugar y un momento cuando nadie nos va a distraer o nos va a llamar o nos va a interrumpir. De pronto, a veces tendremos que esperar que toda la familia se duerma para poder tener un tiempo de rogar a Dios, o un momento cuando estamos solos y podemos entregarnos al ruego. Dios en su palabra nos instruye a rogar por la salvación de todas las personas. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, los versos 1 al 4, él dice que exhorto, una exhortación, una demanda, una urgencia. Dice el Señor, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y note que ahí sí aparece el término diferenciado de oraciones. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego explica a qué se está refiriendo. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que roguemos por la salvación de los que no son salvos. Cuando anhelamos la salvación de alguien, eso nos va a preocupar tanto que nos va a llevar a rogar día y noche por esa persona, por la salvación de esa persona. Queremos su salvación. Eso va a estar en nuestra mente. Ese pensamiento va a estar ahí en todo momento. Y vamos a estar rogándole a Dios mañana, en la tarde, en la noche, cualquier tiempo. Vamos a estar rogando por la salvación de esa persona. El apóstol Pablo deseaba volver a ver a Timoteo y él rogaba por eso, día y noche. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día deseando verte. Y hay un anhelo profundo que él quería ver a, a Timoteo y él rogaba a Dios día y noche por poder ver a Timoteo. Ahora, la palabra que se tradujo ahí, oración, en verdad significa ruegos. Entonces él no oraba, él rogaba, rogaba día y noche para que Dios le concediera el poder volver a ver a Timoteo. Así que el anhelo de la salvación de alguien nos va a llevar a orar por él todo el tiempo, hasta se vuelve una ansiedad en nosotros. Y Dios dice que la ansiedad personal por la salvación de alguien no va a quitarse en nosotros, no vamos a tener sosiego ni paz por, por eso, y que solamente hallamos esa tranquilidad, de esa ansiedad, esa paz interior, cuando llevamos eso a Dios, rogándole a Dios por esa persona. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 7, dice, por nada estéis afanosos. Es decir, no estén llenos de ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí aparece el término ruego. Entonces, debemos rogar a Dios cuando estamos llenos de ansiedad. Cuando la salvación de alguien llega a ser para nosotros una ansiedad porque queremos ver a esa persona salva, pues nuestra ansiedad va a encontrar sosiego, paz, descanso en la oración. Y el Señor nos promete que cuando pongamos ese ruego en oración, que la paz de Dios nos va a llenar nuestro entendimiento y nuestros corazones, o va a llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces Dios nos manda a que roguemos. Por eso, hermano, yo le pedí a ustedes que oraran para que el Señor les guiara
a hacer una lista de oración de personas que usted sabe que no son salvos, su familia, sus amigos, sus compañeros, etcétera. Y pedirle a Dios, o mejor dicho, rogarle a Dios por la salvación de las personas que Él ha puesto en su corazón, en su mente, escribir en esa lista o poner en esa lista. Usted tiene que rogar por esas personas que Dios le ha puesto a rogar por ellas para su salvación. Ahora, nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo. En Hebreos capítulo 5, el verso 7, dice que Él ofreció a Dios ruegos y súplica con clamor y lágrimas. O sea, era eso de clamor, era como un quejido interior y lágrimas. Ese es el ruego, un ruego que va a llevar a nosotros a sentir tal quebrantamiento interior que va a llevarnos hasta llorar por la salvación de esas personas. Y el Señor lo hizo. Dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruego, aparece la palabra ruego, y súplica. Esto habla de la actitud, una actitud humilde, porque sabe, hay una diferencia entre ruego y súplica, porque nosotros pudiéramos estar rogándole a Dios, pero insinceramente, porque nadie conoce el corazón, solo vemos las actitudes. Entonces, alguien pudiera presumir estar rogándole a Dios, pero no es sincero. Entonces, cuando el Señor Jesús rogaba a Dios, también dice que lo hacía con súplica, indicando con esto que él tenía una actitud humilde, una actitud de dependencia del Padre. No solo le rogaba a Dios con sus palabras, sino que en su interior, en su corazón, era sincero en ese ruego. Por nosotros podemos estar aparentemente rogando por alguien, pero no tener sinceridad en nuestro corazón, porque en verdad no nos pesa, no hay un peso en nosotros de orar por esa persona. No hay, no hay una desesperación, no hay un compromiso, no hay un deseo de verdad ver a esa persona salva. Entonces, ese ruego es sincero. Pero el Señor Jesús rogaba y suplicaba con con gran clamor y lágrimas. Eso es rogar, que sale de tu corazón, que lo sientes, que te envuelve, no solo tu intelecto, sino también tus emociones y tu voluntad. Dice que el Señor Jesús oró, rogó y suplicó. Y al final del versículo dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Eso le explica. Que el Señor en su ruego había un temor respetuoso, reverente a Dios, esperando que el Señor le iba a escuchar y le iba a responderle. Y eso fue lo que pasó, porque el Señor Dios escuchó la oración de nuestro Señor Jesús, y porque así lo dice el pasaje. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, asimismo Dios nos promete a nosotros que sus oídos están atentos a aquellos que le ruegan. Así lo dice el Señor en 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La palabra oración ahí originalmente significa ruegos. Dios está atento a nuestros ruegos. Él nos dice que nos va a escuchar y obviamente nos va a responder. Entonces el deseo de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese deseo de Dios en nosotros? Bueno, Dios quiere que todos sean salvos. Y hasta que ese deseo de Dios no lo ponga en nosotros, hermano. Porque cuando sinceramente usted desea la salvación de otros, es porque Dios le ha puesto ese deseo en usted. Nosotros no nos creamos el deseo, no nos ponemos ese deseo, eh, no nos imponemos ese deseo de orar. No, en verdad, ese deseo viene de Dios, porque es Dios quien quiere que las personas sean salvas. Si fuera de parte de nosotros, ni nos molestara ni nos preocupáramos por la salvación de los demás.
¿Cuándo fue la última vez que testificamos a alguien del Señor Jesús? Quizá ni nos acordamos. Está bien. Pero ahora quiero que piensen eso. Tal vez tenemos mucho tiempo que no le testificamos, donde compartimos nuestra fe o le hablamos de Cristo a las personas. Quizá eso hace mucho tiempo. Pero ahora le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted rogó por la salvación de alguien? ¿Cuándo fue? Por eso necesitamos una lista de oración. Una lista de personas no sale para que eso nos ayude, hermano, a rogar todos los días por ellos. Pero que Dios ponga su sentir en nosotros. Porque cuando ese sentir venga de Dios, eso será nuestro impulso. Eso será nuestra fuerza para rogar día y noche al Señor por la salvación de esas personas. ¿Y qué promete el Señor? Él dice que Él no responderá. Él va a responder esa oración. Hermanos, pídale a Dios que le ponga ese sentido en su corazón. Como dijo el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa, nos empuja. Cuando el amor de Dios por los perdidos está en nosotros, no nos va a quedar otra opción más que rogar por ellos, para que ellos también sean salvos. Pidámosle a Dios que nos ponga ese sentir, que nos llene de su amor por los perdidos, que nos llene de su deseo de ver a las personas salvas, para así poder llegar a Dios con ruego a favor de ellos. Haga su lista de oración. Haga su lista, hermano. Y empecemos a rogar por esas personas que Dios puso en nosotros. Rogar por su salvación. Que Dios nos la bendiga. Gracias, hermano. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de cada miércoles, cada domingo escuchar lecciones, principios, en las cuales como creyentes y a través del día a día se nos olvida ciertos criterios, pero sobre todo el principio de compartir la palabra a aquellos que aún no te han conocido. Y como mencionó el apóstol Pablo, el anhelo ardiente de mi corazón. Permite, Señora, que no únicamente sean oraciones, mencionar palabras o nombres, que también pueda incluir ruegos, que nuestra desesperación y nuestras emociones estén incluidas en el ánimo de las peticiones de aquellos nombres que le estamos mencionando al Señor, como también la súplica, que lo hagamos, Señor, con un corazón sincero, no como una venganza o de ver una actitud diferente en otros, sino que realmente el deseo de salvación sea con honestidad y con limpieza de corazón. También, Señor, que tengamos un especial interés, no únicamente para orar, sino también para estar preparados. En cualquier momento llegará el día en cuando comiences a responder a aquella súplica en las cuales estamos solicitándote, y cuando llegue, que estemos preparados. Gracias, Señor, por la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.